La disciplina vence a la motivación, como Carnegie la vivía, mientras Hill aún aprendía. Todo el mundo repite que la disciplina vence a la motivación. Todo el mundo la cita, todo el mundo la comparte, todo el mundo asiente cuando la escucha. Se ha convertido en una de esas frases que la gente dice para parecer sabia, para sonar como si entendiera el éxito, para parecer que opera en un nivel superior, pero casi nadie sabe cómo se vivía realmente en la práctica. No como una teoría, no como una frase motivacional que te repites frente al espejo, no como algo que publicas en redes sociales con un fondo de atardecer, sino como una estructura diaria, como una forma de operar, como la arquitectura invisible que construyó la mayor fortuna de la historia estadounidense. Y aquí está la verdad incómoda que nadie quiere escuchar. Aprendiste sobre la disciplina de personas que la explicaron, no de personas que construyeron imperios con ella. Napoleon Hill enseñó a millones. Sus libros han vendido más de 100 millones de copias. Sus principios moldearon generaciones enteras de personas que buscaban el éxito. Sus ideas sobre la definición de propósito, el deseo ardiente y el poder de la mente influyeron en emprendedores, atletas y artistas por igual. Piense y hágase rico. Es uno de los libros más importantes jamás escritos. Eso no es una exageración, es un hecho. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. Andrew Carnegie fue quien enseñó a Napoleon Hill. Y la diferencia entre aprender del maestro y aprender del maestro lo cambia todo. Porque Hill vendió libros sobre lo que Carnegie vivió en silencio. Hill explicó principios que Carnegie encarnó sin necesidad de hablar de ellos. Hill inspiró a millones a desear disciplina. Carnegie mostró lo que la disciplina realmente construye cuando nadie está mirando. Este video va a revelar cómo Carnegie vivía la disciplina a diario, no como teoría, sino como estructura de vida. No como algo de lo que hablaba en discursos o escribía en libros, sino como algo tan profundamente integrado en su forma de operar que hablar de ello habría parecido redundante. Como explicar por qué respiras. Simplemente lo haces. Es automático. Es identidad. Y al final de esto, entenderás por qué la mayoría de las personas fracasan con la disciplina. No porque les falte fuerza de voluntad. No porque sean perezosas. No porque no quieran el éxito lo suficiente, sino porque aprendieron la disciplina de la fuente equivocada. Aprendieron de personas que leyeron sobre ella, no de personas que la vivieron durante 50 años y construyeron imperios de acero en el proceso. Si quieres aprender directamente de la fuente original, no del eco, suscríbete ahora. Porque este canal no recicla frases. Revela estructuras. Déjame mostrarte el problema con el 99% del contenido motivacional. Y voy a ser directo con esto porque la industria de la motivación ha hecho más daño que bien a la mayoría de las personas que están viendo este video ahora mismo. Ves un video, te sientes inspirado, te sientes energizado, te sientes listo para cambiar tu vida. Tu ritmo cardíaco aumenta, sientes ese impulso emocional, esa sensación de posibilidad, esa creencia de que esta vez será diferente. Y durante unos 10 minutos, tal vez una hora, quizá el resto del día si es un video realmente bueno, ¿de verdad crees que ahora eres diferente? Que vas a empezar a despertarte temprano, que vas a trabajar más duro, que por fin vas a construir la disciplina que te ha faltado, que vas a dejar de procrastinar, que vas a tomar acción masiva, que vas a convertirte en la persona que sabes que puedes ser. Y luego llega mañana, te despiertas, y la motivación se ha ido, la energía se desvaneció durante la noche. La inspiración se evaporó mientras dormías, y vuelves a los mismos patrones, los mismos hábitos, la misma falta de disciplina, la misma procrastinación, la misma mediocridad, y te preguntas qué te pasa. ¿Por qué no puedes sostenerlo? ¿Por qué la motivación nunca dura? ¿Por qué necesitas ver otro video solo para sentir de nuevo esa chispa? Y aquí está lo que la industria motivacional no te dirá. Se benefician de mantenerte en ese ciclo. Necesitan que vuelvas. Necesitan que la motivación sea temporal. Porque si realmente te volvieras disciplinado, si de verdad construyeras sistemas que funcionaran sin combustible emocional, ya no necesitarías su contenido. No necesitarías otro discurso, otro video, otra dosis de inspiración. Aquí está el diagnóstico real que nadie quiere escuchar. La motivación es emocional, es un sentimiento,
Es un impulso temporal de energía provocado por un estímulo externo, un discurso poderoso, una historia inspiradora, un momento dramático, un video perfectamente editado con música emotiva y un orador carismático diciéndote que puedes hacer cualquier cosa. Y los sentimientos, por definición, fluctúan, suben y bajan, van y vienen. Dependen de las circunstancias, del estado de ánimo, de si dormiste bien, de si algo salió mal ese día, de si te sientes estresado o relajado, de si estás rodeado de personas positivas o negativas. La motivación es poco confiable porque la emoción es poco confiable. No puedes construir una vida sobre sentimientos. No puedes construir un imperio sobre la inspiración. No puedes sostener la excelencia solo con motivación. Y Carnegie no operaba por emoción. Operaba por sistemas. Construyó estructuras que funcionaban independientemente de cómo se sintiera. No se despertaba cada mañana y revisaba su estado emocional para ver si tenía ganas de trabajar. No consultaba sus niveles de motivación antes de tomar decisiones. No esperaba sentirse inspirado para actuar. No necesitaba una charla motivacional para empezar. No necesitaba música sonando. No necesitaba afirmaciones. No necesitaba visualizar el éxito para convencerse de hacer lo que debía hacerse. Tenía sistemas. Y los sistemas no se preocupan por los sentimientos. Funcionan cuando estás motivado y cuando no. Cuando estás inspirado y cuando no. Cuando tienes ganas y cuando no. Aquí está el cambio que nadie explica con suficiente claridad. La motivación pregunta, ¿cómo me siento? La disciplina pregunta, ¿qué hay que hacer? La motivación espera el estado emocional adecuado. La disciplina ejecuta independientemente del estado emocional. La motivación se trata de querer hacer algo. La disciplina se trata de hacerlo quieras o no. La motivación requiere estímulo externo. La disciplina requiere estructura interna. La motivación es una chispa que enciende la acción temporalmente. La disciplina es un sistema que produce acción de manera constante. Y toda la industria motivacional, todo el mundo de la autoayuda, todo el espacio online de contenido inspirador, ha condicionado a las personas a perseguir sentimientos en lugar de construir estructuras. A buscar inspiración en lugar de crear sistemas, a esperar hasta sentirse listas en lugar de actuar para volverse listas. Y por eso la gente se queda estancada, está esperando un sentimiento que no llega. Y cuando llega, no dura lo suficiente como para construir algo sustancial. Se motivan el domingo por la noche, van a cambiarlo todo empezando el lunes. Y para el martes por la tarde, la motivación se ha ido y vuelven a lo de siempre. Y se culpan a sí mismos, piensan que algo anda mal con ellos. Creen que les falta disciplina. Pero el problema no es la falta de disciplina. El problema es que están intentando construir disciplina usando la motivación como combustible, y eso no funciona. Es como intentar construir una casa usando fuegos artificiales como fuente de energía. Los fuegos artificiales son explosivos, son brillantes, son emocionantes, pero no duran, y no puedes construir nada permanente con ellos. Carnegie entendió algo que la mayoría de las personas nunca aprende. La disciplina no se trata de obligarte a hacer cosas difíciles mediante pura fuerza de voluntad. Se trata de construir una vida donde las cosas difíciles sean las únicas disponibles, donde hayas eliminado tantas opciones que la disciplina se vuelva automática. No porque tengas una fuerza de voluntad sobrehumana, no porque seas mentalmente más fuerte que los demás, no porque nacieras diferente, sino porque has estructurado tu entorno, tu agenda, tus rutinas y tu identidad de tal manera que la indisciplina sea imposible, donde el camino de menor resistencia sea el camino disciplinado, donde hacer lo correcto sea más fácil que hacer lo incorrecto, porque has eliminado lo incorrecto como opción. Y eso es lo que Hill observó cuando estudió a Carnegie durante 20 años. Pero también es lo que Hill no pudo traducir completamente en sus libros, porque Hill enseñaba a la gente a pensar como personas exitosas. Carnegie mostraba a la gente cómo vivir como personas exitosas. Y hay una diferencia enorme entre pensar y vivir, entre entender un principio y encarnar un principio, entre saber qué hacer y haber construido una vida donde hacerlo sea automático. Hill dio a la gente la filosofía. Carnegie vivió el sistema. Hill explicó lo que creen las personas exitosas. Carnegie demostró lo que hacen las personas exitosas cuando nadie está mirando. Y ambos importan, pero uno es la base y el otro es la explicación. Si notas que esto es diferente de cualquier video motivacional que hayas visto, suscríbete ahora.
porque aquí estudiamos a quienes construyeron, no a quienes solo explicaron. Déjame llevarte a quién era realmente Carnegie cuando nadie estaba mirando. Antes de la fortuna, antes de la fama, antes de las bibliotecas, antes de la filantropía, antes de que alguien conociera su nombre. Porque ahí es donde la disciplina realmente se pone a prueba. No cuando eres rico y todos te observan y tienes todos los recursos disponibles, sino cuando no eres nadie, a nadie le importa lo que haces, y no tienes nada más que la estructura que construiste para ti mismo. Andrew Carnegie nació en Escocia en 1835. Su familia era pobre, no clase media con dificultades. Pobre. Su padre era tejedor y su sustento fue destruido por la industrialización. Las máquinas lo reemplazaron, el trabajo desapareció, el ingreso se desvaneció, y en 1848, cuando Carnegie tenía 13 años, su familia tomó una decisión desesperada. Pidieron dinero prestado que no tenían para emigrar a Estados Unidos. Llegaron con casi nada, sin conexiones, sin riqueza, sin ventajas, solo con la esperanza de que América ofreciera oportunidades que Escocia no podía. Y Carnegie comenzó a trabajar de inmediato. No después de terminar la escuela, no la terminó. No después de capacitarse, no hubo capacitación. Comenzó a trabajar a los 13 años en una fábrica de algodón en Pittsburgh, jornadas de 12 horas, 6 días a la semana, 72 horas semanales. A los 13 años, trabajo manual que hoy quebraría a la mayoría de los adultos, cambiando bobinas de hilo en telares mecánicos en un sótano con casi nada de ventilación. Por $1.20 a la semana. Eso valía su trabajo. Eso compraba su tiempo. Esa era la realidad que vivía. Pero incluso entonces, incluso como un niño de 13 años trabajando horas brutales en una fábrica por casi nada, Carnegie tenía una estructura. Tenía una rutina rígida, no porque alguien se la impusiera, no porque tuviera un maestro, un mentor o un padre obligándolo a ser disciplinado, sino porque había decidido que si iba a escapar de la pobreza, si iba a convertirse en algo más que un obrero de fábrica, si iba a construir una vida diferente, necesitaba convertirse en una persona diferente. Y convertirse en una persona diferente requería vivir de manera diferente a todos los que lo rodeaban. Se despertaba a la misma hora todas las mañanas, antes del amanecer. No porque pusiera una alarma, no había relojes despertadores, sino porque había entrenado su cuerpo mediante la consistencia. Se acostaba a la misma hora, se despertaba a la misma hora. Su ritmo circadiano se convirtió en su reloj y comenzaba a trabajar a la misma hora todos los días. 12 horas de trabajo físico, todos los días, 6 días a la semana, sin excepciones, sin días de enfermedad a menos que realmente no pudiera moverse, sin tomarse días libres porque estaba cansado o no tenía ganas. El trabajo era lo que sucedía. No era negociable, era estructura. Y aquí está lo que separó a Carnegie de todos los demás obreros de fábrica en Pittsburgh. Después de 12 horas de trabajo físico agotador, cuando todos los demás se iban a casa y se derrumbaban o bebían o hacían lo que fuera para olvidar la miseria de su situación, Carnegie iba a la escuela nocturna. Se enseñaba a sí mismo. Leía, estudiaba, aprendía contabilidad, aprendía cómo funcionaban los negocios. Aprendía todo lo que podía sobre las industrias que lo rodeaban, no porque se sintiera motivado. Un niño de 13 años trabajando 72 horas a la semana en una fábrica no está motivado para estudiar por la noche. Está exhausto, está drenado, quiere descansar. Pero Carnegie no consultaba sus sentimientos. Había decidido que la educación no era negociable, que aprender era parte de la estructura, que volverse valioso requería saber cosas que otras personas no sabían. Y leía todas las noches, no cuando tenía ganas, todas las noches, a la misma hora, después del trabajo, antes de dormir, al menos 1 hora, a veces 2. Libros que pedía prestados, libros que compraba con dinero que no podía permitirse gastar en libros. Libros de historia, de ciencia, de negocios, de filosofía. Tenía 13, 14, 15 años. Trabajando 12 horas al día en una fábrica y leyendo material de nivel universitario por la noche, porque había decidido que eso era lo que haría, y una vez que Carnegie decidía algo, no lo renegociaba consigo mismo todos los días. No se despertaba cada mañana y preguntaba, ¿debería leer esta noche? Ya había decidido. La decisión se tomó una vez, y después de eso, solo era ejecución. Y aquí está el principio que la mayoría de las personas pasa completamente por alto. Carnegie
No era sobrehumano. No nació con más disciplina que otros, no era genéticamente diferente. Era un niño de 13 años trabajando en una fábrica como cientos de otros niños de 13 años trabajando en fábricas, pero tomó decisiones diferentes, y más importante aún, hizo esas decisiones irreversibles. No dijo, voy a intentar leer más. Dijo, leo 1 hora cada noche, y eso no es negociable. No dijo, probablemente debería aprender contabilidad. Dijo, voy a aprender contabilidad, y lo haré todas las noches hasta dominarla. La mayoría de las personas hoy, con todas las ventajas que Carnegie no tuvo, con educación disponible, con recursos accesibles, con tiempo que Carnegie nunca tuvo, aún no construyen disciplina. No porque les falte oportunidad, sino porque nunca toman decisiones irreversibles. Hacen preferencias, hacen intenciones, hacen planes, pero no decisiones. No compromisos finales, cerrados, no negociables que eliminen todas las demás opciones. Dicen, voy a empezar a despertarme temprano. Pero lo que realmente quieren decir es, voy a intentar despertarme temprano si mañana tengo ganas. Y como la decisión no es final, la renegocian todas las mañanas. Suena la alarma. Y en lugar de levantarse automáticamente, tienen un debate interno. ¿Me levanto o duermo más? Estoy cansado. Tal vez necesito más descanso. No dormí bien. Puedo empezar mañana. Un día más no importa. Y todos los días luchan la misma batalla. Gastan energía convenciéndose de hacer lo que ya dijeron que querían hacer. Y luchar esa batalla todos los días es agotador. Es por eso que la gente siente que la disciplina es difícil, no porque las acciones sean difíciles, sino porque la toma constante de decisiones es difícil, porque están gastando fuerza de voluntad todos los días, decidiendo si hacer lo que ya decidieron hacer. Carnegie eliminó esa batalla a los 13 años, decidió una vez. Y después de eso, no hubo negociación. Leer no era una elección, era lo que sucedía. El trabajo no era opcional, era estructura. Aprender no era algo que hacía cuando estaba motivado, era parte de su identidad. Y esa es la clave. Carnegie no construyó la disciplina como una habilidad, la construyó como identidad. No era alguien intentando volverse disciplinado, era alguien que había decidido que la disciplina era quien él era. Y cuando la disciplina es identidad, no requiere fuerza de voluntad. Requiere coherencia con el autoconcepto. Si sientes que alguien por fin está explicando lo que nadie explica, suscríbete ahora, porque este canal es para personas que quieren estructura, no exageración. Ahora déjame mostrarte exactamente cómo Carnegie usó la disciplina en la práctica una vez que tuvo riqueza y poder. Porque una cosa es ser disciplinado cuando eres pobre y no tienes opción. Y otra muy distinta es mantener esa disciplina cuando eres rico y podrías hacer lo que quieras. La mayoría de las personas, cuando obtiene dinero, cuando obtiene éxito, cuando obtiene opciones, se relaja, afloja, se recompensa reduciendo la estructura. Piensan que la disciplina fue solo una herramienta para llegar al éxito y que ahora que tienen éxito, ya no la necesitan. Carnegie hizo lo contrario. Cuanto más rico se volvía, más estructurada se volvía su vida. No porque estuviera obsesionado con el control, sino porque entendía que la disciplina que construyó la riqueza era también lo que mantendría la riqueza, que los sistemas que lo llevaron allí eran los sistemas que lo mantendrían allí, y que si desmontaba los sistemas solo porque podía permitírselo, perdería lo que los sistemas habían construido. Cada mañana Carnegie se despertaba a la misma hora, 6 de la mañana. No porque pusiera una alarma. Su cuerpo estaba entrenado a través de décadas de consistencia. Su ritmo circadiano estaba fijo. Se acostaba a las 10 de la noche. Se despertaba a las 6 de la mañana. 8 horas. El mismo horario. Todos los días. Incluidos los fines de semana. Sin dormir hasta tarde. Sin quedarse despierto hasta tarde. Sin ajustar según cómo se sintiera o lo que estuviera pasando socialmente. La estructura era la estructura. Y la estructura no negociaba. Desayunaba lo mismo todas las mañanas. Avena, fruta, té, la misma comida, a la misma hora, en el mismo lugar, en su comedor, solo, en silencio. No porque careciera de creatividad o no pudiera permitirse variedad, sino porque entendía algo que la mayoría de las personas nunca aprende. Cada decisión que tomas consume una pequeña cantidad de energía mental. Cada elección, por trivial que sea, requiere recursos cognitivos. Y si pasas la mañana decidiendo qué comer, qué ponerte, cuándo empezar a trabajar,
si hacer ejercicio, si revisar el correo electrónico, ya has agotado energía que podría haberse usado para decisiones importantes más tarde en el día. Así que Carnegie eliminó las decisiones triviales, las automatizó. Las tomó una vez y nunca las volvió a revisar. El desayuno estaba decidido. La rutina matutina estaba decidida. La ropa estaba decidida. Tenía múltiples versiones del mismo atuendo, el mismo estilo, los mismos colores. No desperdiciaba energía mental eligiendo qué ponerse, se vestía. El atuendo estaba predeterminado, y esa pequeña eliminación de elección preservaba energía para decisiones que realmente importaban. Para estrategia empresarial, para negociaciones, para inversiones, para problemas que requerían verdadero poder cognitivo. Después del desayuno, a las 6:30 de la mañana, Carnegie iba a su estudio, el mismo cuarto, el mismo escritorio, la misma silla, y trabajaba en su tarea de mayor prioridad durante 2 horas ininterrumpidas. No reuniones, no correspondencia, no trabajo administrativo, el trabajo más importante, el trabajo que movería el negocio hacia adelante, el trabajo que requería pensamiento profundo, planificación estratégica, resolución de problemas, análisis, lo que fuera más crítico en ese momento del negocio. Ese trabajo sucedía primero, todos los días, de 6:30 a 8:30, 2 horas. No negociable, protegido, sagrado. Y aquí está por qué esto importaba. La mayoría de las personas hace su trabajo importante después de haber manejado todo lo demás, después de reuniones, después de correos electrónicos, después de apagar incendios, después de lidiar con las emergencias de otras personas, y cuando llegan a su trabajo importante, están agotadas. Su energía mental se ha ido, su enfoque está fragmentado, su fuerza de voluntad está exhausta, así que el trabajo más importante recibe la peor versión de ellos. Recibe las sobras, recibe la energía que queda después de que todo lo demás tomó su parte. Carnegie invirtió eso por completo. El trabajo más importante recibía la mejor versión de él. Recibía su energía máxima, su enfoque más agudo, su plena capacidad cognitiva. Trabajaba en lo que más importaba cuando estaba en su mejor momento. Y como sucedía primero, sucedía de manera consistente. No se posponía, no se interrumpía, no se sacrificaba por cosas urgentes pero poco importantes. Estaba protegido por la estructura. Y como la estructura no era negociable, el trabajo importante no era negociable. A las 8:30 tenía una segunda comida pequeña, ligera, rápida, combustible, no un evento social, no un descanso, solo comida. Y luego de 9 de la mañana a 12 del mediodía tenía reuniones. 3 horas de reuniones, programadas, estructuradas. Cada reunión tenía una duración predeterminada. Cada reunión tenía una agenda clara. Cada reunión tenía un resultado específico requerido. Carnegie no dejaba que las reuniones divagaran. No dejaba que las conversaciones se desviaran. No permitía que el tiempo se desperdiciara en tangentes o cortesías que no servían a un propósito. Las reuniones eran trabajo, y el trabajo estaba estructurado. Hora de inicio, hora de finalización, objetivo, resultado. Siguiente. 12 del mediodía, almuerzo. A la misma hora todos los días, la misma duración, 30 minutos. No porque tuviera prisa, sino porque comer no era la prioridad. Comer era combustible, comía bien, comía sano. Pero no convertía las comidas en eventos sociales de 2 horas a menos que hubiera una razón estratégica. El almuerzo era de 30 minutos, y a las 12:30 volvía al trabajo. Las tardes eran para la ejecución, para la implementación, para supervisar operaciones, para revisar informes, para tomar decisiones basadas en la información que sus equipos habían preparado. Y aquí está lo que la gente no entiende sobre cómo operaba Carnegie. No microgestionaba, no estaba involucrado en cada detalle, pero tenía sistemas que le llevaban la información que necesitaba para tomar decisiones informadas. Tenía informes que resumían lo que estaba sucediendo en todas sus operaciones. Tenía métricas que mostraban el rendimiento. Tenía tableros antes de que existieran los tableros. Y cada tarde revisaba esa información. Miraba números de producción, costo por tonelada, márgenes de ganancia, métricas de eficiencia, datos de calidad, y tomaba decisiones basadas en lo que mostraban los números. Si la producción bajaba 2%, quería saber por qué. No solo la producción bajó, quería detalles. ¿Qué instalación?
qué proceso, qué turno, qué cambió. Y una vez que lo sabía, decidía qué corregir, y la corrección se implementaba de inmediato. No la próxima semana, no después de más análisis. De inmediato. Porque Carnegie entendía que los pequeños problemas se convierten en grandes problemas cuando se ignoran, que una ineficiencia del 2% compuesta con el tiempo se convierte en una pérdida del 20%. Así que abordaba los problemas cuando eran pequeños, cuando eran manejables, cuando arreglarlos era simple. A las 5 de la tarde, el trabajo terminaba. No porque fuera perezoso, no porque no pudiera trabajar más, sino porque entendía que el descanso era parte del sistema, que la excelencia sostenible requería recuperación, que no puedes operar a máxima capacidad indefinidamente sin quemarte. Así que el trabajo tenía límites, hora de inicio, hora de finalización, y dentro de esos límites, intensidad total, enfoque total, compromiso total. Pero cuando el tiempo de trabajo terminaba, no llevaba trabajo a casa, no se quedaba hasta tarde por culpa de irse. No trabajaba los fines de semana a menos que hubiera una crisis real. El trabajo sucedía durante el tiempo de trabajo, y el tiempo de trabajo estaba claramente definido. De 5 a 6 de la tarde hacía ejercicio, caminaba. A veces montaba a caballo. Actividad física, no porque entrenara para algo, sino porque entendía que la salud física afectaba el rendimiento mental, que un cuerpo fuerte sostenía una mente fuerte, que el movimiento aclaraba el pensamiento, que el ejercicio reducía el estrés. Así que el ejercicio era parte de la estructura. A la misma hora, todos los días, 1 hora, no negociable, llueva o haga sol, cansado o con energía. La estructura no se preocupaba por cómo se sentía. 6 de la tarde, cena, con la familia cuando era posible, social cuando era necesario, pero aún estructurada, aún con tiempo definido, aún con propósito. Carnegie no desperdiciaba tiempo. Valoraba el tiempo más que el dinero, porque el dinero se podía ganar. El tiempo no. Cada hora mal gastada era una hora perdida para siempre. Así que incluso el tiempo social tenía estructura. Incluso la relajación tenía límites. Incluso el descanso era intencional. Y de 7 a 9 de la noche, todas las noches, durante toda su vida adulta, Carnegie leía 2 horas. Cada noche. Libros. Periódicos. Revistas de la industria. Informes. Lo que fuera que lo hiciera más inteligente. Lo que le diera perspectiva. Lo que le ayudara a entender mejor el mundo. Leía historia para entender patrones. Leía ciencia para entender innovación. Leía filosofía para entender la naturaleza humana. Leía sobre sus competidores para entender sus estrategias. Leía sobre otras industrias para encontrar ideas que pudiera aplicar al acero. Y esto no era lectura casual, era aprendizaje estructurado. Tomaba notas, discutía lo que leía con asesores, aplicaba lo que aprendía a su negocio. Leer no era entretenimiento, era educación, era ventaja competitiva, era cómo se mantenía por delante de todos los demás en su industria. Porque mientras sus competidores se relajaban después de la cena, Carnegie estaba aprendiendo. Y ese aprendizaje se acumulaba 2 horas al día, todos los días, durante 50 años. Esos son más de 36,000 horas de lectura, de aprendizaje, de absorción de conocimiento que sus competidores no estaban absorbiendo. Y a las 9 de la noche se iba a la cama, a la misma hora, todas las noches, porque el sueño era parte del sistema. 8 horas. No negociable. No porque fuera débil o necesitara más descanso que otros, sino porque entendía que el sueño afectaba todo: la toma de decisiones, el enfoque, la regulación emocional, la salud física, la claridad mental, todo. Así que el sueño no era opcional, era estructural, estaba protegido, era prioritario, porque sin sueño de calidad todo el sistema se degradaba. Ahora compara eso con cómo opera la mayoría de las personas hoy. Se despiertan a diferentes horas según cómo se sienten, comen lo que les apetece, empiezan a trabajar cuando les da la gana, trabajan en lo que parece urgente en lugar de lo que es importante, toman reuniones sin agenda y sin resultado, dejan que sus días sean reactivos en lugar de estructurados, revisan el correo y las redes sociales de forma compulsiva, dejan que las emergencias de otros se conviertan en sus prioridades. Trabajan hasta tarde no porque sean productivos, sino porque desperdiciaron el día. Se acuestan a horas aleatorias.
duermen de manera inconsistente y se preguntan por qué no están construyendo nada significativo, por qué se sienten agotados, por qué la disciplina se siente imposible. La respuesta es simple: no tienen estructura, tienen preferencias, tienen intenciones, tienen metas, pero no sistemas. No decisiones irreversibles, no rutinas automáticas que funcionen independientemente de la motivación. Operan desde la fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad se agota. Carnegie operaba desde la estructura, y la estructura no se agota. La estructura funciona automáticamente, día tras día, año tras año, década tras década, sin requerir toma constante de decisiones, sin requerir motivación, sin requerir que te convenzas a ti mismo todos los días de hacer lo que ya decidiste hacer. Y esto es lo que Hill observó, pero no pudo capturar completamente. Porque Hill estaba documentando principios. Carnegie estaba viviendo sistemas. Hill podía explicar por qué la disciplina importa. Carnegie podía mostrarte la vida que la disciplina construye cuando no es solo un concepto, sino una realidad diaria alrededor de la cual has estructurado toda tu existencia. Hill enseñó a la gente qué pensar. Carnegie mostró a la gente cómo vivir. Y ambas contribuciones son valiosas. Pero una es filosofía y la otra es arquitectura. Déjame dejar esto aún más claro con la distinción que la mayoría de las personas pasa por alto por completo. Hay una diferencia enorme entre motivación y disciplina que va más profundo de lo que la mayoría se da cuenta. La motivación es externa, viene de fuera de ti, de un discurso, de un video, de una historia, de la energía de otra persona, de que las circunstancias se alineen, de sentirse inspirado. La motivación es energía prestada. Es el fuego de otra persona que estás intentando usar para calentar tu propia vida. Y la energía prestada no dura. Se desvanece, se acaba, necesita renovación constante. La disciplina es interna, viene de dentro de ti, de las decisiones que has tomado, de la identidad que has construido, de los sistemas que has creado, de la estructura que has establecido. La disciplina es tu propio fuego. Es autogenerada. Es autosostenida. No necesita combustible externo. Funciona con compromiso, con integridad contigo mismo, con cumplir lo que dijiste que harías. Y ese tipo de energía no se agota de la misma manera que la motivación, porque no es prestada, es tuya. La motivación pregunta: ¿cómo me siento ahora mismo? ¿Estoy inspirado? ¿Tengo energía? ¿Quiero hacer esto? La disciplina pregunta: ¿a qué me comprometí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué decidí? Y luego hace eso independientemente de cómo se sienta. La motivación espera el estado emocional correcto y luego actúa. La disciplina actúa y deja que el estado emocional siga. La motivación necesita que las condiciones sean correctas antes de empezar. La disciplina crea las condiciones correctas empezando. La motivación es una chispa. La disciplina es un sistema. La motivación enciende. La disciplina sostiene. Y no puedes construir nada permanente sobre chispas. Necesitas sistemas. Aquí hay un ejemplo que lo hace concreto. Imagina a dos personas. Ambas quieren ponerse en forma. Ambas establecen el objetivo de entrenar 5 días a la semana. La persona A depende de la motivación. Ve videos de fitness, sigue cuentas inspiradoras, se anima a sí misma. Y cuando se siente motivada, entrena. Y el entrenamiento es genial. Está energizada, está enfocada, se esfuerza. Pero al día siguiente, no se siente tan motivada. Así que se salta el entrenamiento. Se dice a sí misma que irá mañana. Llega mañana, todavía no hay motivación. Se lo salta de nuevo. Ve otro video motivacional para intentar recuperar la sensación. Tal vez funcione, tal vez no. Y este ciclo se repite. Algunas semanas entrena 5 días. Algunas semanas entrena una vez. Algunas semanas nada, porque su acción depende de su emoción. Y la emoción es poco confiable. La persona B depende de la disciplina. Decide que entrena lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana. Esa es la decisión. Es final. No es negociable. Y el lunes a las 6 de la mañana suena la alarma. No se siente motivada. Está cansada. Preferiría dormir. Pero la decisión ya se tomó. La decisión no está en debate. Así que se levanta. Va. El entrenamiento no es divertido. No está energizada. No está inspirada. Pero lo hace. Porque eso es lo que decidió. Llega el miércoles. Lo mismo.
sin motivación, pero la estructura no se preocupa. Llega el viernes, aún cansada, aún sin ganas, pero va, porque la disciplina no consulta sentimientos, y esto es lo que sucede con el tiempo. La persona A, la motivada, entrena de manera inconsistente. Algunas semanas son buenas, la mayoría no lo son, y después de unos meses ha hecho poco progreso. Está frustrada. Se culpa por carecer de disciplina. Ve más contenido motivacional para intentar arreglar el problema, pero el problema no es la falta de motivación. El problema es depender de la motivación. La persona B, la disciplinada, entrena de manera consistente, cada lunes, miércoles y viernes, sin excepciones, y después de unos meses se ha transformado, no porque estuviera más motivada, sino porque fue más consistente, porque construyó un sistema que no dependía del sentimiento, y el mismo principio se aplica a todo: negocios, relaciones, aprendizaje, salud, riqueza, cualquier cosa que quieras construir. Si dependes de la motivación, serás inconsistente. Tendrás ráfagas de progreso seguidas de periodos de estancamiento. Empezarás fuerte y luego te desvanecerás. Iniciarás proyectos que nunca terminas. Establecerás metas que nunca alcanzas. No porque seas incapaz, sino porque estás usando el combustible equivocado. Pero si construyes disciplina, si creas sistemas, si tomas decisiones irreversibles y estructuras tu vida en torno a ellas, construirás de manera consistente. Lentamente, constantemente, inevitablemente. Porque el sistema no se detiene, el sistema no se preocupa por tus sentimientos, el sistema simplemente funciona. Y Carnegie entendió esto a un nivel que Hill observó, pero no pudo traducir completamente. Porque Carnegie lo vivió. Durante 50 años. Construyó la mayor empresa siderúrgica del mundo, no mediante ráfagas de acción motivada, sino mediante ejecución diaria, disciplinada y sistemática, que nunca se detuvo, que nunca se desaceleró, que nunca dependió de si tenía ganas. El sistema funcionó, todos los días, durante décadas, y el efecto compuesto de esa consistencia construyó un imperio. Ahora quiero llevar esto directamente a ti, porque esto no se trata solo de Carnegie, no se trata solo de construir empresas de acero, no se trata solo de convertirse en multimillonario, se trata de dominio personal, se trata de estructura, se trata de respeto propio, se trata de construir una vida de la que te sientas orgulloso. Y los principios son los mismos, ya sea que estés construyendo una corporación global o simplemente construyéndote a ti mismo. La estructura funciona igual. Decisión irreversible, sistemas que apoyan la decisión. Ejecución automática sin renegociación. Compromiso a nivel de identidad que no fluctúa según la emoción. Piensa en tu vida ahora mismo. Piensa en las áreas donde estás luchando, los hábitos que no logras construir, las metas que sigues estableciendo pero nunca alcanzas, la disciplina que sabes que necesitas pero no logras mantener, las cosas que dices que vas a hacer pero sigues posponiendo, la versión de ti mismo que quieres llegar a ser pero no logras encarnar. Ahora pregúntate honestamente, ¿has tomado realmente decisiones irreversibles? ¿O solo has expresado preferencias? Porque hay una diferencia. Una preferencia es, quiero ponerme en forma. Una decisión es, entreno lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana. Y nada salvo una emergencia real cambia eso. Una preferencia es, probablemente debería leer más. Una decisión es, leo 30 minutos antes de dormir cada noche, y protejo ese tiempo como protejo el sueño. Una preferencia es, necesito trabajar en mi negocio. Una decisión es, trabajo en mi tarea de mayor prioridad del negocio de 6 a 8 de la mañana, todos los días antes de que cualquier otra cosa reciba mi atención. Una preferencia deja espacio para la negociación. Una decisión no. Una preferencia depende de la motivación. Una decisión crea disciplina. Y esto es lo que hace la mayoría de las personas. Establecen preferencias, crean intenciones, hacen planes, pero no toman decisiones. No finalizan nada. No eliminan otras opciones, mantienen rutas de escape abiertas. Se dicen a sí mismos que van a empezar a hacer ejercicio, pero no deciden cuándo, dónde, cómo o qué sucede si no tienen ganas. Así que cuando llega el momento, cuando suena la alarma, cuando llega el instante de actuar, renegocian, reconsideran, se convencen de que mañana está bien, de que un día más no importa, de que empezarán cuando se sientan más listos. Y esa negociación,
esa reconsideración, ese debate interno constante, es lo que hace que la disciplina se sienta imposible. Porque estás luchando contigo mismo todos los días. Estás gastando energía convenciéndote de hacer lo que ya dijiste que querías hacer. Y eso es agotador. Por eso la gente se quema, no porque el trabajo sea demasiado duro, sino porque la toma constante de decisiones es demasiado dura, porque están usando fuerza de voluntad para luchar contra la fuerza de voluntad, porque están intentando forzarse en lugar de estructurarse. Carnegie eliminó esa lucha. No negociaba consigo mismo, no reconsideraba, no tenía debates internos sobre si cumplir o no. Ya había decidido, la decisión era final, y su único trabajo era ejecutar. Y la ejecución sin decisión es simple. No fácil, pero simple. Clara, sin ambigüedades. No tienes que convencerte, no tienes que motivarte, simplemente haces lo que decidiste hacer. Porque eso es lo que decidiste, y tu palabra hacia ti mismo importa más que tus sentimientos temporales. Y esto nos lleva a la comparación final que une todo. Napoleon Hill enseñó a millones lo que Andrew Carnegie enseñó a Hill. Hill vendió libros sobre lo que Carnegie vivió en silencio. Hill explicó principios que Carnegie encarnó sin necesidad de discutirlos públicamente. Hill inspiró a las personas a querer disciplina. Carnegie mostró lo que la disciplina realmente construye cuando no es solo una idea con la que estás de acuerdo, sino una estructura en la que vives. Ambas contribuciones importan. Necesitas la explicación. Y necesitas el ejemplo, necesitas el principio, y necesitas la prueba. Necesitas entender por qué la disciplina vence a la motivación, y necesitas ver qué sucede cuando alguien vive esa verdad durante 50 años. Pero si solo consumes la explicación sin estudiar la fuente, sabrás qué es la disciplina sin llegar a construirla. Entenderás el concepto sin vivir la realidad. Podrás hablar de disciplina en conversaciones. Podrás citar frases sobre ella. Podrás reconocerla cuando la veas en otros. Pero no serás disciplinado, porque saber no es hacer, entender no es aplicar, y aprender del eco no es lo mismo que aprender de la voz original. La pregunta no es si sabes que la disciplina vence a la motivación. Por supuesto que lo sabes, todo el mundo lo sabe. Es una de las frases más repetidas en el desarrollo personal. La pregunta es si estás estructurado. Si has tomado decisiones irreversibles que honras independientemente de cómo te sientas. Si has construido sistemas que funcionan automáticamente. Si has eliminado las negociaciones diarias que drenan tu energía y hacen que la disciplina se sienta como una batalla constante. Si estás viviendo como Carnegie vivió o solo leyendo lo que Hill explicó. Y esa es la diferencia entre transformación e información. La información es lo que obtienes al consumir contenido, al ver videos, al leer libros, al escuchar podcasts. La información es fácil de adquirir. Puedes aprender 1000 principios y entender 1000 conceptos y aún así no cambiar en absoluto. Porque la información sin aplicación es solo entretenimiento, es solo estimulación mental, es solo algo en lo que pensar que te hace sentir que estás creciendo cuando en realidad solo estás consumiendo. La transformación es lo que sucede cuando dejas de aprender y empiezas a aplicar. Cuando dejas de entender y empiezas a hacer. Cuando dejas de consumir contenido sobre disciplina y empiezas a vivir disciplina. Cuando tomas una decisión irreversible y construyes tu vida alrededor de ella. Así que esto es lo que quiero que hagas. Y voy a ser muy específico porque los consejos generales producen resultados generales. Deja de esperar sentirte motivado. Deja de esperar que la disciplina se vuelva repentinamente fácil. Deja de consumir más contenido sobre cómo ser disciplinado. No necesitas más información, no necesitas otro video, no necesitas otro libro, no necesitas otro marco, necesitas tomar una decisión irreversible, solo una. No 10. No una transformación total de la vida, no un cambio completo, solo una cosa, un hábito, un compromiso, un área donde dejes de negociar contigo mismo. Elige el área que más importa. Esa cosa que, si la hicieras de manera consistente durante un año, lo cambiaría todo. Tal vez sea hacer ejercicio, tal vez leer, tal vez trabajar en tu negocio antes que cualquier otra cosa. Tal vez irte a la cama a la misma hora, tal vez comer sano, tal vez aprender una habilidad, tal vez crear contenido, tal vez construir relaciones, sea lo que sea, decídelo. Haz que la decisión sea final. No voy a intentar.
No, probablemente debería. No, empiezo el lunes y veo cómo va. Decide. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué sucede incluso cuando no tienes ganas? Hazlo no negociable, y luego construye un sistema alrededor de esa decisión. Y esto es lo que sucederá. Los primeros días serán difíciles, porque no estás acostumbrado a la estructura, estás acostumbrado a negociar, estás acostumbrado a decidir según cómo te sientes, pero no negocies. Honra la decisión que tomaste, incluso cuando sea difícil, incluso cuando estés cansado, incluso cuando no tengas ganas, especialmente cuando no tengas ganas, porque ahí es donde se construye la disciplina, no cuando es fácil, cuando es difícil, y después de unas semanas, algo cambia. La estructura se vuelve familiar, la rutina se vuelve automática, el hábito se convierte en parte de tu identidad, y la disciplina deja de sentirse como una batalla, se convierte en quien eres. Y una vez que tienes un área de disciplina, una vez que te has demostrado a ti mismo que puedes tomar una decisión y honrarla independientemente de cómo te sientas, puedes agregar otra, y otra. Y lentamente, de manera sistemática, construyes una vida donde la disciplina no es algo que haces, es quien eres, donde la estructura no es algo a lo que te obligas, es la arquitectura que has construido y que hace que la excelencia sea automática, donde no estás intentando ser como Carnegie. Te has convertido en el tipo de persona que Carnegie fue. No porque lo copiaste, sino porque aplicaste los mismos principios que él vivió. Decisión irreversible, sistemas de apoyo, ejecución automática, compromiso a nivel de identidad. Si este video cambió la forma en que ves la disciplina, suscríbete ahora. Y vea los comentarios ahora mismo, no después, ahora mismo. Y responde una pregunta con total honestidad. ¿Crees que la disciplina vence a la motivación? ¿O todavía dependes de la motivación para actuar? No escribas un párrafo, no expliques tu situación, no justifiques ni defiendas. Solo responde la pregunta. ¿Disciplina o motivación? ¿Cuál impulsa realmente tus acciones diarias? No lo que deseas que las impulse, no lo que crees que debería impulsarlas, lo que realmente las impulsa ahora mismo. Leo cada comentario. Y tus respuestas definen los próximos videos, porque este canal no está aquí para hacerte sentir bien durante 10 minutos. Está aquí para mostrarte la estructura que construye imperios. La misma estructura que Carnegie usó cuando Hill aún estaba aprendiendo. La misma estructura que funciona tanto si estás construyendo una empresa de acero como si solo estás construyendo una vida que respetas. Suscríbete, comenta, y deja de esperar sentirte listo. Decide que estás listo, construye el sistema y ejecuta hasta que la estructura se convierta en tu identidad.